Buenas tardes, hermanos, aprovechando este medio tecnológico que se nos regala para poder encontrarnos nuevamente. Y frente al deseo que tiene nuestro Padre, nuestro párroco, el Padre Carlos Arturo Gañán Bueno, de Jesús de la Buena Esperanza, de que como comunidades evangelizadas permanezcamos unidas en la celebración de esta Semana Mayor, y hoy martes, como segundo día de meditación, he querido llamarla o reflexionarla como tiempos para redescubrir nuestra vocación. Ese será el tema de la reflexión de este martes 7 de abril. E iniciaremos con la bendición. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Trinidad Santa, tú que nos permites comunicarnos por este medio, regálanos el corazón abierto y dispuesto a la escucha de tu palabra y regálame a mí labios de iniciada para poder anunciar solamente aquello que tú deseas que sea anunciado y que cada uno de nosotros pueda guardarlo en lo más profundo de su ser. Vamos a iniciar esta meditación con un texto de el Éxodo 3 del 1 al 6. Vamos a escuchar de manera atenta. Moisés era pastor de rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño fenómeno, ¿por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza, diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar en el que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Bueno, vamos a iniciar esta reflexión partiendo de este texto del Éxodo y vamos a ir deteniéndonos puntualmente en algunos aspectos que siento que son muy importantes para que podamos, como en este tiempo, así como denominado esta reflexión, en este tiempo podamos redescubrir cuál es la vocación a la que hemos sido llamados. Vamos a partir de pensar un poco en quién era Moisés. Moisés era de la tribu de Leví, de los encargados del templo, del servicio del templo. Era un israelita, o sea, era parte de una de las 12 tribus de Israel. Pero Moisés no creció siendo israelita, porque ya todos conocemos esta historia en la que Moisés es rescatado de las aguas por la hija del faraón. O sea que Moisés creció siendo parte de los egipcios, creció bajo la cultura de los egipcios, con los lujos, las comodidades, con todas las situaciones de vida de los egipcios. Pero resulta que en la vida de Moisés, como en la vida tuya y mía, Dios ha colocado una impronta, una misión, un deseo ardiente, que en cada uno de nosotros es diferente y es específico. En la vida de Moisés había un anhelo que vamos a descubrir un pitico más allá. Y dice que Moisés, siendo criado dentro de los egipcios, un día cualquiera descubre cómo un egipcio con los que él fue criado está maltratando a un israelita. Y resulta que en ese momento se descubre en la vida de Moisés un sentimiento, una fuerza interior enorme, un deseo de justicia. O sea, en Moisés hay una impronta, una vocación específica
que es el amor hacia la justicia. Y cuando él, en ese acontecimiento de maltrato hacia su hermano hebreo, hacia su hermano israelita, él simplemente como que aflora esa vocación a la que Dios lo había llamado, y en ese dolor tan grande que él experimenta, termina asesinando al egipcio. Él esconde el cuerpo, se deshace de él y vuelve nuevamente, retorna a su vida en palacio. Pero vamos a pensar un poco lo que puede haber experimentado Moisés en ese momento. O sea, Moisés creció sintiéndose de la casa de los egipcios. Pero después de haber asesinado a un egipcio por defender a un israelita, muy seguramente en el corazón de Moisés creció como una inquietud, como un sentimiento de no sentirse ya parte de ese lugar como lo había sentido antes. Muy seguramente, y estoy pues con plenitud, con una certeza grande de que Moisés, como cada uno de nosotros, esa vocación no solo nació allí, sino que era algo con lo que él había nacido, con lo que fue llamado a la vida. Porque siento que es así. Porque a lo largo de ese tiempo en que Moisés fue criado dentro de palacio, ninguna otra persona tuvo un sentimiento como el de Moisés, y casos de injusticia había los que quisieran. Y para ellos era totalmente indiferente. Y para los israelitas, si bien no era indiferente, habían ellos un gran dolor, por eso clamaban a Dios. Tampoco había nadie que tuviera la fuerza interior para levantarse y para tratar de solucionar o defender. Simplemente unos asediaban a los otros, y los otros vivían bajo el yugo de esa opresión sin poder encontrar como una solución. Y ese sentimiento de Moisés de vivir al interior del lugar donde había mayor injusticia, porque claro, en ese momento Moisés descubre que ese sentimiento de rabia frente a la injusticia era el lugar donde se vivía con plenitud, era su propia casa, donde había sido formado y criado. Entonces, en ese momento, Moisés entra en un desierto. Ese es el primer desierto en la vida de Moisés. No es cuando él libera al pueblo del yugo de los egipcios, no. Cuando él libera al pueblo de Israel, no. Ese no es el primer desierto que Moisés experimenta. El primer desierto que Moisés experimenta es la vida en palacio, porque allí descubre los primeros indicios de su vocación que luego serán confirmados más adelante. Entonces, Moisés sigue su vida al interior del palacio con esa inquietud, cuando en un momento más adelante ve como dos israelitas están discutiendo, y él se mete en medio para tratar de mediar. Y frente a esta mediación, lo único que recibe Moisés es como el reproche de los israelitas, y le dicen: ¿acaso te has convertido en nuestro juez? ¿O es que vas a quitarnos la vida como se la has quitado al egipcio? O sea, en ese momento su delito, su pecado, su fragilidad queda al descubierto, y Moisés decide huir porque es buscado para ser asesinado por Faraón. Entonces, él huye al desierto. Y entonces esta es la nueva figura que yo quiero que pensemos en ella. ¿Qué es el desierto? El desierto es el lugar de la nada, es el lugar donde todo falta, donde no hay agua, donde no hay vegetación, donde no hay nada. Y entonces uno pensara que este es el peor lugar. Es más, un desierto es el lugar donde ninguno de nosotros quisiera ir sin tener los medios suficientes para subsistir. Pero es en la vida de Moisés y es en nuestra historia como el Señor nos va revelando
que el desierto es un lugar prodigioso. ¿Por qué? Porque el desierto es el lugar que cuando alguien está vivo, es invitado y forzado a caminar, a avanzar, a ir hacia adelante. Y es el lugar donde tú puedes escuchar la voz de Dios, porque es el lugar donde todo se silencia, donde no hay nada y tú puedes verdaderamente escuchar la voz de Dios. Puedes apagar las voces que han venido aturdiéndote y que han venido desviando tu atención. Y eso fue lo que le sucedió a Moisés. Moisés había sido, digamos, aturdido durante su vida por la voz de las comodidades del palacio de Faraón. Y el Señor le permite ir al desierto después de ese primer desierto, cuando ve la opresión de sus hermanos y lo lleva allí para volverse a manifestar. Él sentado al pie del pozo, llegan las 7 hijas de Jetro. Él solo tenía mujeres, por eso ellas iban a brevar las ovejas, y ellas son expulsadas por los pastores. Son varios pastores los que la sacan del lugar. Y él vuelve y siente ese anhelo, ese ardor de justicia, ese ardor que lo hizo levantarse contra el egipcio y se enfrenta a esos pastores, se levanta, las defiende, saca agua del pozo y abreva las ovejas. Nuevamente el Señor le ha permitido a Moisés escuchar un poco más la voz de esa vocación y esa misión a la que ha sido llamado. Y entonces, por esa respuesta y esa ayuda que él le hace a las hijas de Jetro, entonces es invitado a ser parte de esta casa y se convierte en pastor de ovejas, como era su suegro Jetro. Y él, en la comodidad de esa tarea, porque es una tarea nueva que él encuentra, pasa de ser una parte de los egipcios a ser un pastor que tiene un rebaño que acompañar y abrevar. Pero la voz de esa vocación que Moisés experimenta, de ese ardor interior de justicia, nunca se había apagado en Moisés. Desde su nacimiento hasta ese momento había estado vivo, por momentos opacado, por momentos un poco más fuerte. Entonces el Señor lo sigue llamando y lo lleva nuevamente al desierto. Y dice la palabra en el Éxodo que lo lleva más allá del desierto y lo lleva a la montaña de Dios, al monte Horeb, donde podía Moisés encontrarse con Dios. Y allí, estando en el monte Horeb, Moisés ve una zarza ardiendo que no se consumía, pero que tenía un fuego abrasador. Y entonces ahí entra una nueva figura. Nosotros también, al igual que Moisés, en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de desierto, en este tiempo que estamos viviendo como país, como humanidad, como evangelización, un tiempo difícil, yo siento que el Señor nos está llamando al desierto, nos está llamando al desierto, está apagando cada una de aquellas cosas que a lo largo de los años de camino, que unos de nosotros no son pocos, son demasiados años de camino, muy seguramente las seguridades de la vida, el apoltronamiento, el acomodamiento, inclusive la seguridad de ser evangelizados, nos ha ocultado la voz de Dios. Y nos ha llamado en este tiempo el Señor nuevamente al desierto y nos lleva más allá del desierto y se nos presenta como a Moisés en una zarza ardiente, porque Dios es ese fuego devorador, como dice la palabra, ese fuego acrisolador del oro, porque tu vida y mi vida, igual que la vida de Moisés con la misión y la vocación que tenemos y que él tenía, es como el oro que necesita ser purificado, porque hasta ese momento Moisés había visto como las luces de la vocación a la que había sido llamado, pero él no conocía con certeza la plenitud de la misma. Igual puede ser tu vida y la mía.
Muy seguramente en tu vida y en la mía hemos descubierto algunos pincelazos o algunos destellos de esa vocación a la que hemos sido llamados, pero aún nos falta como redescubrir, nos falta como adentrarnos un poco más. Y por eso el Señor quiere que este tiempo sea un tiempo propicio, un tiempo que nosotros usemos, no solo por la cuarentena, sino también por esta Semana Mayor que Él nos regala, por esta Pascua que se aproxima, para que vayamos a su encuentro de una manera más profunda. Y entonces Moisés se acerca a la zarza como también muchas veces nosotros nos aproximamos al Señor, muy desde nuestra humanidad, muy desde nuestros prejuicios, de nuestras ideas, de nuestras condiciones, de nuestros esques. Y entonces Moisés mira la zarza ardiente y piensa, ¿qué será esto tan extraño? Voy a acercarme como curioseando. O sea, él realmente no había podido entender absolutamente nada. Él se acerca de manera curiosa hacia el fuego, hacia esa zarza, a ver eso qué es. Y cuando el Señor siente que Moisés se acerca y se aproxima a su presencia, que Él ha sido el que lo ha llamado y ve que Él se aproxima, lo llama y le dice, no te acerques, quítate las sandalias porque el piso que estás o lo que estás pisando es tierra sagrada. Y el Señor hoy también quiere decirnos eso a ti y a mí, igual que se lo planteó a Moisés. Si nosotros de verdad en este tiempo queremos redescubrir la voz del Señor y queremos ir a su encuentro, debemos quitarnos las sandalias, porque la presencia de Dios es una presencia sagrada. ¿Y cómo será esa presencia sagrada? En la vida y en la historia también de nuestras familias. Ese lugar sagrado que tantas veces nosotros pisoteamos con nuestra oscuridad. Hermanos, hoy el Señor nos invita y nos ha llevado al desierto, a este desierto, al aislamiento, a estar con nuestras familias para reencontrarnos con ellas y para reencontrarnos con nosotros mismos. Hoy el Señor nos pide quitarnos las sandalias, porque cuando vamos hacia el hermano, cuando vamos hacia el otro, cuando vamos hacia el que sufre, cuando vamos hacia los que nos rodean, a los que Él nos ha regalado, cuando vamos hacia los demás y cuando vamos al encuentro de Dios mismo a través de los hermanos y de la oración, nosotros debemos entender que estamos pisando un terreno sagrado y debemos entrar con delicadeza y debemos despojarnos de todo aquello que nos impide el encuentro. El Señor a ti y a mí nos pide en este tiempo un despojarnos de nuestros prejuicios, de nuestras ideas, de nuestras condiciones, de nuestro apoltronamiento también después de tantos años de camino. Muy seguramente nos creemos santos, nos creemos salvados, nos creemos merecedores de muchas cosas al lado de tantos que no. Vamos a pedirle a este Dios de la historia, a este Padre bueno, que nos dé la capacidad de encontrarnos como Moisés se encontró con Él. Porque solamente en ese lugar de encuentro podemos ser revelados con nuestra miseria y nuestra poquedad, como lo hizo con Moisés. Moisés, cuando se descubre, cuando siente que él es frágil, y si ustedes leen el texto muchísimo más adelante, no lo voy a hacer acá para que el tiempo no nos apremie y para no abrumarlos mucho, pero si leemos un poquito más allá, Dios le dice a Moisés, cuando él ya se ha quitado las sandalias y se ha despojado y verdaderamente está preparado para escucharlo, le dice que él ha escuchado el clamor del pueblo, el dolor de cada uno de los israelitas, que clama hacia él justicia, que pide por los derechos, por la igualdad, por la vulnerabilidad que tantas veces les fue violada. Y entonces Yahvé dice, yo he escuchado y he visto el dolor de mi pueblo.
O sea, Dios se hace presente. Y luego dice, y yo he bajado para rescatarlos y para llevarlos a una tierra que emana leche y miel. O sea, para colmar en ellos todos sus anhelos, todas sus dificultades. Y entonces la vocación de Moisés, ese llamado, ese ardor intenso de justicia, adquiere la plenitud en el proyecto de Dios. Y así es tu misión y mi misión. La misión de cada uno de nosotros solo tiene la consolidación en el proyecto de Dios. Dios solamente tiene un único proyecto, y es que toda la humanidad, cada ser humano, cada ser del planeta, del cosmos, pueda ser uno en él. Ese es el plan y el proyecto de Dios. Y en ese proyecto de Dios está anclada la misión y la vocación que te ha dado a mí, a ti, y que me ha dado a mí, que le regaló a Moisés en su momento, la vocación a ese ardor de justicia. Solamente anclados en la comunidad, anclados en el otro, anclados en un camino, anclados en una realidad de familia, tu vocación y la mía, como la vocación de Moisés, adquieren una consolidación. Y el Señor, frente a este llamado, porque claro, le revela, dice, yo he visto, yo he escuchado, yo he bajado para liberar a mi pueblo y para llevarlo, le dice a Moisés, entonces ahorita vas a ir tú y vas a ir a Faraón y vas a liberar al pueblo. Entonces ese hombre valiente, que era Moisés, que había sido capaz de enfrentarse a un egipcio, de matarlo, de quitarle la vida, ahora es enviado para enfrentarse a todos los egipcios, es más, para enfrentarse al egipcio mayor. Y entonces inmediatamente Moisés descubre su fragilidad y siente miedo. Esa es la verdad de Moisés. Moisés tiene una vocación a la que ha sido llamado, pero en su corazón existe simplemente una excusa, simplemente el miedo y simplemente la fragilidad, y empieza a sacar todas las excusas del mundo entero. Pero ellos que me van a escuchar a mí, yo que voy a ir allá, ¿cómo voy a plantearles yo que liberen al pueblo de Israel? No, Señor, tú estás equivocado. Y de esa manera, cuando nosotros entramos a la presencia del Señor, a ese fuego abrasador, a la intimidad que solamente da el encuentro con el amado, al encuentro que da la oración, nosotros descubrimos la vocación que tenemos y las limitaciones que tenemos para vivirla. Así como Moisés, tú y yo estamos llamados a ir al encuentro con el Señor, a escuchar su voz, a redescubrir la vocación a la que tú y yo hemos sido llamados, y también a conocer las limitaciones que tenemos en esta misión. Pero el Señor, que nunca nos ha dejado solos, que siempre se ha hecho presente, como lo dice también la palabra, cuando estuvo en Meribá, en Masá, que nunca olvidó a su pueblo, que nunca lo abandonó. De igual manera, Él nunca nos abandona a cada uno de nosotros, a pesar de todo lo que estemos viviendo, a pesar de los dolores, de las fragilidades, de las limitaciones que tengamos para la misma vocación y misión que el Señor nos ha llamado o nos ha enviado. El Señor nos dice, yo voy a estar contigo, no te preocupes, que yo te acompaño. Y es la certeza de la presencia de Dios. Hermanos, yo creo que este llamado que el Señor nos hace de preparación en este tiempo, como lo decía Carlos Guillermo, es como a recordar cómo ha sido nuestro querigma, cómo hemos vivido a lo largo de este tiempo las metas de comunidad, las metas del querigma, cómo ha sido nuestro camino, cuál ha sido la vocación a la que el Señor nos ha llamado, cuáles han sido esas voces que nos han opacado el poder escuchar la voz del Señor. Es un tiempo de encuentro con el amado a través de la oración profunda, un encuentro también con nosotros mismos, con nuestros miedos, con nuestras familias, con las personas que el Señor nos ha regalado también, preocupándonos por ellas, preguntando por ellas.
Yo pienso que este es un tiempo realmente de gracia y un tiempo de salvación. Un tiempo en el que el Señor se ha hecho presente a lo largo de estos días. Un tiempo en el que el Señor se ha hecho visible con su misericordia, con su amor y con su ternura. Pidámosle a Él la gracia de redescubrir nuestra vocación, de poder ser como congruentes con ese llamado que Él ha hecho a nosotros y con esa impronta que Él nos regaló en el corazón desde el momento en que nos llamó a la vida. Hermanitos, los invito a reflexionar sobre esa vocación, sobre ese llamado, a ir al encuentro del Señor para que la redescubran. Los invito a reencontrarse con sus familias, a reencontrarse con ustedes mismos, a conocer sus fragilidades y sus miedos e iniciar un camino de purificación, un camino de santificación en esas fragilidades, porque el Señor nos lleva al desierto a eso, a descubrir nuestras fragilidades, pero en Él, en su gracia, en su fortaleza, en su amor, en su misericordia, en su presencia, Él nos purifica para hacernos criaturas nuevas. Que el Señor vivo y resucitado, que el buen pastor que tanto bien nos ha hecho a lo largo de estos años, que la presencia de María Santísima nos acompañe y nos permita de manera pronta volvernos a encontrar. Un abrazo desde el fondo de mi corazón, un abrazo en el Señor, porque es un abrazo que verdaderamente penetra todas nuestras entrañas y nos permite como fortalecer esa unión filial que desde la eternidad está puesta para nosotros. Que el Señor y María Santísima los bendiga.